Buenos días chicos, vamos a seguir. Perdonad por la voz, pero es que estoy alérgica perdida. Voy a corregir primero los ejercicios que mandé ayer. Hacemos un repaso de lo que vimos. Estábamos viendo más clases de oraciones, ¿vale? Estuvimos viendo en el tema anterior activa, pasiva, transitiva, intransitiva, copulativa, predicativa. Y en esta empezamos a ver oraciones reflexivas y recíprocas. Las reflexivas dijimos en la que la persona realiza la acción y la recibe en sí mismo. Y las recíprocas eran dos personas que realizaban la misma acción y se beneficiaban el uno del otro, ¿vale? Yo me peino a mí misma, ¿vale? Esa sería reflexiva y recíproca. Juan y Pepe se besan, ¿vale? Hacen la misma acción y se besan mutuamente. Entonces, en el ejercicio 2 os pide que las clasifiquéis según sean recíprocas o reflexivas, ¿vale? Juan se ducha por la mañana, pues sería reflexiva, porque yo me ducho, lo hago yo y recibo yo la acción, ¿vale? Tú te arreglas el pelo muy bien, pues igual, soy yo la que se arregla el pelo y la que recibo el este. Si me peinase otra persona, sería diferente. Ellos se miran con afecto, sería recíproca. La cebra se refresca en el río, sería reflexiva, porque lo hace ella misma, lo recibe ella misma. La futbolista se ata los cordones de los zapatos, es reflexiva. Y los participantes intercambiaron palabras, es recíproca, ¿vale? Porque se benefician varios, ¿vale? Y el ejercicio 3, que esta es un poco libre respuesta, aunque voy a poner una serie de ejemplos, os pedía que escribieseis 3 oraciones reflexivas y 3 recíprocas con las siguientes oraciones. Por ejemplo, yo me peino a mí mismo. eh, Marta se echa colonia a sí misma. Y yo qué sé, nosotras nos maquillamos a nosotras mismas, ¿vale? Esas como reflexivas y como recíprocas, pues María y Pedro se miran el uno al otro. Marta y Juana se envían cartas la una a la otra. Y los futbolistas se entrenan los unos a los otros, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, eso ya os digo que tenía un poco libre respuesta. En general, todos tenían bien estos ejercicios. Me parece que es bastante fácil entender lo que es reflexivo y lo que es recíproco, ¿vale? Además, aunque no lo hubieseis visto nunca en forma verbal, algo recíproco seguro que sabíais lo que era, ¿vale? Así que seguimos, ¿vale? Como nadie me ha puesto ninguna duda, avanzo. Vale. Vamos a seguir y vamos a ver otros dos tipos de formas verbales. La primera son las oraciones pronominales, que lo que tienen son verbos pronominales, y la siguiente son las construcciones con se, que solo vamos a ver las oraciones impersonales con se. Ya veremos el año que viene las oraciones pasivas reflejas, ¿vale? De momento solo vamos a ver esta hoja, esta la dejamos aparcada para el año que viene, ¿vale? Entonces, las oraciones pronominales. ¿Qué son los verbos pronominales? Los verbos pronominales son aquellos verbos, recordad que nuestras formas verbales se presentan siempre en infinitivo, cantar, reír, saltar, bailar, etcétera, ¿vale? Pues las formas pronominales son aquellas formas verbales en infinitivo que tienen adherido un pronombre, ¿vale? Aquí tenéis una lista de ejemplos. Quejarse, arrepentirse, ¿vale? Esta serie de verbos se elaboran o se conjugan poniendo siempre el determinante delante, el pronombre delante. Si el verbo es quejarse, el presente indicativo sería yo me quejo, tú te quejas, él se queja, nosotros nos quejamos, ¿veis? Al ser un verbo pronominal, es decir, que el mismo infinitivo tiene un pronombre pegado, adherido, ¿vale? A la hora de conjugar ese verbo, el pronombre se hace necesario y siempre se coloca antes del verbo, ¿vale? Y a esas oraciones se las llama pronominales porque tienen verbos pronominales. Por ejemplo, reírse, ¿vale? Si el verbo es reírse, es yo me río, tú te ríes, él se ríe, ¿vale? Ponemos el pronombre. Pues a ese tipo de verbos se les llama pronominales y a las oraciones que los llevan se les llama oraciones pronominales, ¿vale? Os hacen aquí un apunte que estas oraciones se diferencian de las oraciones reflexivas, ¿vale? Porque no admiten expresiones del tipo a mí mismo, ¿vale? Si es, por ejemplo, yo me quejo, no me puedo quejar a mí mismo, ¿vale? Me estoy quejando hacia otra persona. Entonces ahí diferenciaríais si la oración es pronominal
o la oración es reflexiva, ¿vale? Recordad que las oraciones reflexivas y recíprocas se hacen con pronombres también, ¿vale? Yo me peino, ¿vale? O ellos se escriben. Son oraciones reflexivas y recíprocas, ellas, pero no tienen verbos pronominales, ¿vale? Porque no es escribirse, es escribir, por ejemplo. O no es... Bueno. Y los verbos pronominales, las oraciones pronominales no permiten la aclaración de a mí mismo, a sí mismo, ¿vale? No lo permiten. Pero que sepáis solo eso. De momento no me voy a salir de esta lista de verbos pronominales, ¿vale? Aprenderoslos, son 9 verbos que los que tenéis ahí, porque son los que más salen, ¿vale? Y las construcciones con se, las oraciones impersonales con se, esto ya lo hemos estudiado. Recordad que las oraciones impersonales son aquellas que no llevan sujeto, ¿vale? Que no lo necesitan. Y había 3 tipos. El primer tipo era verbos meteorológicos, ¿vale? Llover, granizar, que no necesitaban un sujeto. El segundo tipo eran los verbos haber y hacer en tercera persona. Hay mucha gente, hace mucho frío, ¿vale? No necesitan un sujeto. Y la tercera forma de oraciones impersonales que vimos era el pronombre se más el verbo en tercera persona, ¿vale? Se vende, se alquila. Perdón. Se amonestó a los jugadores, ¿vale? Es pronombre se más el verbo en tercera persona, ¿vale? En la página 200 tenéis ejemplos de oraciones en forma personal, cómo convertirlas en oraciones impersonales con el se más el verbo en tercera persona. Por ejemplo, él amonestó a los jugadores. Si omitimos el sujeto, que sería él, y lo cambiamos por un se, la oración se vuelve impersonal, ¿vale? Fijaos en los 3 ejemplos. Pero bueno, repito que esto ya lo vimos. Entonces, si os dais cuenta, estas últimas formas oracionales que estamos viendo son oraciones que están formadas con pronombres reflexivos, recíprocos, ¿vale? Verbos pronominales que necesitan un pronombre y el pronombre se para convertir un verbo en impersonal, ¿vale? Quiero que hagáis el ejercicio 6 de la página 201 y el 8, ¿vale? Que en el 8 tenéis que hacer lo mismo que os viene en este ejemplo, solo que al revés. Os dan la oración impersonal, la tenéis que convertir en personal, ¿vale? Y en el 6 tenéis que decir qué verbos son pronominales y qué verbos no. Recordad, utilizar el a mí mismo. Si utilizáis a mí mismo y no cuadra, ¿vale? Es que el verbo es pronominal. Si sí que cuadra el a mí mismo, será reflexiva, ¿vale? Entonces no es un verbo pronominal, ¿vale? Os hago la primera para que la tengáis de ejemplo, ¿vale? Los alumnos se ocupan del aula. Los alumnos se ocupan a sí mismos del aula. No cuadra, ¿vale? Entonces este verbo, se ocupan, sería pronominal. Esta oración sería pronominal porque el verbo sería ocuparse, ¿vale? Venga, ejercicios 6 y 8. Hasta mañana. Si tenéis alguna duda, me escribís por fin.